Arqueología de una cabeza número 6 forma parte de una serie de cabezas intervenidas de distintas formas: abollada, deformada, agregada, forrada, despellejada o proyectada. Estos bustos, junto a otras piezas, son el resultado de un primer acercamiento a la idea de cuerpo desterritorializado. En esta investigación artística me propuse reflexionar a partir de la memoria, el control y lo monstruoso como elementos que han sido fundamentales en la historia para construir un sistema de control en torno al cuerpo. Comencé con una revisión histórica sobre la memoria desde el estudio de la mente y la conciencia y de cómo su entendimiento ha servido para crear teorías de control relacionadas con enfermedades y deformaciones, para llegar a la definición de lo monstruoso, que está relacionada a fundamentos médicos que determinan lo que es normal o patológico, condicionando la vida de los seres humanos. Algunas de las teorías que encontré son la frenología, que planteaba que es posible determinar el carácter y los rasgos de personalidad de una persona basándose en la forma de su cráneo, cabeza y facciones, y la fisonomía, que se basa en la apariencia externa de una persona, su cara en particular, para conocer su carácter o personalidad. Partiendo de ambas, decidí intervenir de diferentes maneras los bustos, con la intención de cuestionar los posibles significados que puede haber en la conformación de una identidad. Como antecedentes históricos, en los estudios sobre la memoria se menciona Platón, que se refiere a un alma tripartita situada en diferentes partes del cuerpo; a Galeno, que entendía la función nerviosa como un sistema hidráulico; y a Descartes, que relaciona la geometría y la dióptrica con el cerebro, además que da un lugar fundamental a la glándula pineal. Tiempo después, dos anatomistas, Mayer y Gall, buscan entender la función cerebral. Franz Joseph Gall crea una organología, que fue llamada posteriormente como frenología, en la que relacionaba la forma de la cabeza con los rasgos de personalidad. La frenología surge durante el siglo XVIII con la idea de que el cerebro estaba formado por un conjunto de órganos con una determinada función. Para Gall, la función mental estaba compuesta por 27 facultades localizadas en un área específica del cerebro, y afirmaba que la capacidad de funcionamiento de cada una estaba relacionada directamente al tamaño y expansión de la misma. En 1804, ayudado por Johann Christoph Spurheim, realizó una serie de observaciones con las que ambos reforzaron su teoría del cerebro. Los resultados de su investigación quedaron consignados en 4 volúmenes escritos entre 1810 y 1819. Posteriormente, Spurheim y el abogado George Combe popularizaron la denominación de frenología y, según Nofre y Mateo, añadieron un nuevo postulado que relacionaba el tamaño de cada órgano del cerebro con su potencia. Crearon una nomenclatura frenológica para designar las facultades mentales y postularon las aplicaciones terapéuticas, educativas y sociales de esa nueva ciencia. Es indudable que el origen de nuestros pensamientos está en el cerebro. Cómo se producen, incrementan o modifican es lo que ha llevado a filósofos y científicos a crear diversas teorías e interpretaciones. Actualmente se saben muchas cosas sobre el funcionamiento del cerebro, como que las funciones más complejas del pensamiento se originan ahí, que es a partir de todo el cuerpo que obtenemos información del mundo en el que vivimos y que esta información se traduce en aprendizaje y posteriormente en recuerdos, que a su vez nos permiten establecer una relación con el medio que nos rodea, con los objetos y con las personas. La frenología derivó en el estudio de tipologías raciales y en el campo de la criminología que tipificaba expresiones y gestos. Por ejemplo, Francis Galton emprendió campañas de medición craniológica sobre la correlación entre el tamaño de la cabeza y la inteligencia, o Jean-Martin Charcot, que realizó un trabajo de representación iconográfica tipificando las expresiones y gestos de personas internadas en la Salpêtrière. A partir de esta investigación histórica e influenciada en gran medida por la frenología, es que surge la serie de bustos que conforman Arqueología de una cabeza.
para hablar de la memoria histórica con la que nacemos y con la que vivimos. Cuestionan esa memoria que vamos construyendo, en la que influye en un mundo preconstruido donde nos desenvolvemos y que determina en gran medida nuestra conformación de identidad. Los bustos están hechos a partir del molde de mi cara. Son una representación de mi propia imagen que se transforma o muta, determinada por las ideas relacionadas con la frenología, la fisonomía y lo monstruoso. El molde me permitió obtener varios bustos de yeso cerámico para intervenirlos de distinta forma. Una tiene abolladuras, otra está cubierta por bordados que muestran los músculos de la cara, del cuello y de la cabeza, otra la deformé como se hacía algunas culturas prehispánicas, a otra le proyecté un par de animaciones, y a otra le agregué chipotes, bultos que se forman como consecuencia a un golpe o que simulan una especie de orografía.